Hola, bienvenidos a este nuevo video. Ahora les voy a explicar sobre prototipos en JavaScript. Es un tema un tanto interesante. Voy a empezar con la tercera edición del libro, en donde a primera vista es muy extenso, pero es más corto de lo que parece. Solo hay que entender unas cuantas cosas. Bien, el libro empieza mostrándonos un objeto vacío, crea un objeto vacío. Y este aplica el método toString y la salida es object. Y si recuerdo muy bien, esto tiene parecido a algo así, ¿no? Dice, saqué una propiedad de un objeto vacío. Eh, y aquí nos dice que prácticamente hay una información oculta en JavaScript. Cuando un objeto recibe una solicitud por una propiedad que éste no tiene, se buscará el prototipo de la propiedad. Es decir, tenemos un objeto, buscamos una propiedad. Si no la tiene, entonces se busca en un prototipo. Y luego el prototipo del prototipo y así sucesivamente. Esto parece, en primera instancia yo imaginé que era algo infinito, el prototipo del prototipo y su prototipo del prototipo. Pero la cuarta edición de esto nos recalca que efectivamente que se busca el prototipo, la propiedad, y si esta no la tiene, se buscará en su prototipo y así sucesivamente hasta llegar a un objeto que no tiene prototipo, es decir, que sí hay un límite de prototipos. En realidad siempre hay uno, digamos. De un objeto es object.prototype, de las funciones es function.prototype y de los arrays es array.prototype y más adelante lo vemos esto. Entonces, ahora, aquí lo único que nos dice, por ejemplo, define un objeto. Un objeto puede estar definido en un llaves, simplemente, y nos dice get, get prototype of de las llaves o del objeto, y te dice es igual a object.prototype y te dice true. O sea, prácticamente aquí nos dice obtener el prototipo de, y pasamos como argumento de lo que queremos obtener su prototipo. Y lo comparamos en este caso con el objeto. Y obviamente que nos dice, sí, existe el prototipo del objeto como tal, object.prototype. Ahora, el object.prototype que estamos viendo aquí, que es el prototipo del objeto, ¿tendrá algún prototipo? Y nos dicen que no tiene. Entonces, eso es una buena noticia para no caer en una redundancia. Lo interesante aquí, pueden continuar con la lectura, pero aquí hay dos cosas importantes. Ya vimos que los objetos tienen un prototipo, las funciones igual tienen un prototipo y los arrays igual tienen un prototipo. De los arrays, no sé si más adelante veremos un ejemplo, pero de las funciones sí lo vamos a ver en clases, cómo funcionan los functions.prototype. Pero por ahora nos conformaremos que sí existen tanto de las funciones y de los arrays. Bien, ahora dice, ¿puedes usar object.create para crear un objeto con un prototipo específico? Y nos da un ejemplo, nos crea un objeto cualquiera, puede ser, en este caso es conejo prototipo, en el cual solo tiene un método, ya sabemos cómo funcionan los métodos. Mm, Aquí puedo mostrar algo, esto les quiero mostrar. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente, tengo este conejo prototipo que he agarrado del texto y le agregué una propiedad más que es tipo blanco. Lo único que voy a hacer imprimir el objeto. Entonces, pongo, perdón, ejecuto y me dice, tengo el objeto que tiene la propiedad blanco y tiene una propiedad que es un método. Si se fijan muy bien, tengo el nombre de la propiedad o el key, ¿verdad? O sea, la clave. Entonces, cuando defino de esta forma, que es una forma abreviada,
automáticamente se crea la propiedad con ese nombre. Esto es equivalente a decir function. Es prácticamente lo mismo. Entonces, eso, solamente quería explicarles eso aparte de que es posible tener esta forma simplificada de escribir las propiedades o los métodos en JavaScript. Bien, entonces, volviendo a lo que nos concierne. Tenemos conejo asesino. Bueno, ya hemos creado el prototipo. Solo es un objeto cualquiera. Como lo vemos, es un objeto cualquiera. Pero vamos a decir que este objeto cualquiera sea un prototipo. Entonces, vamos a tomar como prototipo este objeto. Y para hacer eso, tenemos que usar object.create para decirle, crea este objeto. Tengo este nuevo objeto y crea este objeto a partir de mi objeto. Entonces, conejo prototipo va a ser mi prototipo. Ahora, ya tengo mi conejo asesino que es parte de, que tiene como prototipo este objeto. Entonces, recuerden que puedo crear una propiedad, ya que no la tiene. Aquí le he agregado un tipo blanco, pero aquí le está agregando un tipo asesino. Entonces, una vez creada la propiedad, puede... Ahora, voy a ejecutar el método hablar. Y lo único que hace es devolverme como salida el conejo asesino dice, y lo que dice su exclamación. Ahora, bien, entonces lo único que nos dice, o sea, retomando, recapitulando, podemos crear un objeto a partir de tomando otro objeto como prototipo. Y con eso obtenemos el objeto. Ahora con getPrototypeOf podemos decir cuál es el prototipo del conejo asesino. Y del conejo asesino nos dice que su prototipo, no, bueno, no nos dice cuál es el nombre de ese prototipo que está tomando, solamente nos devuelve el método que tiene tal prototipo. Y esto lo puedo imprimir también de esta forma. Conejo asesino. Ya, como ven, el objeto conejo asesino solo tiene una propiedad. Ahora, su propiedad de hablar no está definida dentro del mismo objeto, pero sí está en su prototipo. Y por eso cuando llamo una propiedad o un método que no la tiene, va a buscar en su prototipo. Bien, entonces, una propiedad como hablar es una expresión de objeto que es un atajo para definir un método. Esta crea una propiedad llamada hablar y le da una función como su valor. Bien, entonces aquí solo nos explica que va a ser como un contenedor para las propiedades que no son compartidas para todos los conejos. Es decir, para creemos otros objetos que se llaman conejos. Ahora, pasando a la cuarta edición. En la cuarta edición creo que no hay mucha información que rescatar. Ya, esto sí es importante. Un conejo, el objeto de un conejo individual, o sea, un objeto cualquiera, como el conejo negro, este Black Rabbit, tiene propiedades que se aplican solo a él mismo, como hemos visto aquí cuando imprimí, tiene propiedades que solo se aplica a él mismo y no a su prototipo. En este caso, su tipo y se deriva propiedades compartidas de su prototipo. Ya bien, tal vez hasta aquí no se ha entendido muy bien lo que son los prototipos y lo entiendo. Puede que se dé o tal vez puede que algunos ya lo hayan entendido. Entonces, voy a hacer algo como esto. Le pedí a ChatGPT que me dé un ejemplo de un prototipo y me hizo lo común, digamos, de hablarme de funciones y de function prototype y ya, y crear, este caso sería una instancia, ya, pero lo que yo no quiero es eso, lo que yo quiero es que me hable de los prototipos de un objeto.
Ahora le pido que cree un objeto que se llame persona prototipo, ¿de acuerdo? Y que le atribuya el método saludar. Luego que cree un objeto llamado Luis y use object.create como a partir de persona prototipo. Y me empieza a explicar todo lo que ocurriría. Y aquí tengo el código. Entonces tengo el objeto, como lo mencioné, y este va a ser solamente un objeto. Creamos un objeto. Voy a crear otro objeto que se llama Luis con object.create, tomando a persona prototipo como el prototipo. Voy a darle la propiedad nombre a Luis y voy a ejecutar el método saludar. Entonces, hasta aquí es lo que nos explica el texto. Ahora digo, ¿qué pasa si a persona prototipo le atribuyes la propiedad de edad? Luis hereda esa propiedad y me dice que sí, que si agregas la propiedad de edad al objeto prototipo, objeto Luis heredará esa propiedad. Entonces, estamos hablando en cierta parte por herencias, aunque no sé si más adelante lo explica mejor, pero es como si heredara las propiedades y métodos que tenga mi prototipo. Y esta no va a cambiar a menos que yo diga que cambie. Como por ejemplo aquí, edad, lo cambia a 25 y ahora ya no imprime, me llamo Luis y tengo 25, ahora imprime, me llamo Luis y tengo 25 años, que anteriormente decía, me llamo Luis y tengo 30 años. Entonces, la duda que me pongo a pensar es, al crear el prototipo con propiedades, ¿el objeto que las herede tendrá propiedades por defecto? Y me dice que sí y que no. Puede que parezca, pero en lo que en realidad es... pero lo que en realidad pasa es que... aquí lo explica. A ver, déjame un momento. Ya. Si intentas acceder a la propiedad de un objeto y el objeto no tiene esa propiedad, JavaScript buscará en su prototipo. Esto es lo que parece que tiene una propiedad por defecto, pero no es así. Solamente que en su prototipo o de donde hereda tiene esa propiedad. Entonces, accediendo a las propiedades por defecto, aunque bien nos ha explicado que no es así como yo lo pensaba. Entonces, de nuevo me muestra el ejemplo de la persona prototipo, que es un objeto que le atribuye más propiedades. Ahora tiene nombre, edad y usando el mismo método saludo. Entonces, para crear, crea a Luis con siguiendo la sintaxis de object.create. Ahora, Luis.nombre devuelve sin nombre porque no tiene ningún nombre y edad devuelve 30. Ahora va a cambiar las propiedades, va a asignar una propiedad propia, esa es la palabra, una propiedad propia al objeto Luis, el cual es nombre. Y de lo mismo pasa con la edad. Y con eso espero que esté explicado todo lo que tienen que saber con prototipos en objetos. Sé que con esto ya debería estar algo más claro y si tienen más dudas pueden consultar otra documentación eh, o darle una leída al libro nuevamente, ahora con este enfoque. Y verán que ahora sí tiene sentido todo lo que explica aquí. Bien, nos vemos en el siguiente video en el cual ya vamos a hablar clases y notación de clases.